Buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a dar nuestra exposición sobre diseño geométrico de la materia Construcción de Carreteras 1. Los integrantes son Luis Gordillo, mi persona Paula Carrión, Mateo Ponce, David Lituma y Juan Loján. Los temas a tratarse en esta exposición son parámetros de diseño, que son los adoptados para el trazado definitivo. Trazado planimétrico es el diseño geométrico de las curvas horizontales y otros elementos de diseño son la seguridad, velocidad de operación y visibilidad del trazado. La introducción. En este capítulo se define la planimetría en base a la alternativa elegida previamente. Se inicia con distintos parámetros que intervienen en el diseño, para luego adentrarse en el análisis de los elementos geométricos, velocidad de diseño, velocidad específica, entre otros. Los parámetros de diseño que debemos seguir son los siguientes. Para categoría del camino es primaria, una topografía es montañosa, volumen de tránsito diario de diseño de 7.000 vehículos al día, velocidad directriz de kilómetros por hora de 60, un peralte máximo del 8%, un radio mínimo de 113 metros y un ancho de calzada de 8.2 metros. Para la categoría de la carretera, tenemos este cuadro de carreteras en función del TPA proyectado, que es la clasificación de carreteras según el Ministerio de Obras Públicas. Nuestro TPDA es de 7.000, es decir, se ubicaría la clase de carretera en el tipo 1, que iría de 3.000 hasta 80.000 del valor del TPDA. Con este valor, nosotros podemos clasificar según su función. En esta ocasión, nuestro valor se ubica en la colectora, que va de 3.000 hacia 8.000, que sería de tipo 1, que sería colectora. También dentro de la norma ecuatoriana vial NEVI, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, tenemos una velocidad de circulación que está entre 60. Entonces, tenemos 65 y 55, es decir, estaría nuestra condición de flujo entre C y D, es decir, entre flujo estable y flujo casi inestable. Al no tener este valor, nosotros no vamos a extrapolar, sino que vamos a buscar otra fuente, que en este caso es la AASHTO, y la AASHTO nos dice que las colectoras de rural montañoso van a tener el nivel de servicio del tipo D. Entonces corroboramos con lo anterior que nuestro nivel de servicio sería un flujo casi inestable con este volumen de servicio. Aquí tenemos la descripción de cada nivel de servicio. En este caso, el nivel de servicio D dice: acercándose a flujo inestable, los conductores tienen poca libertad para maniobrar. Y en la NEVI nos decía que está entre C y D. C sería se mantiene en una zona estable, pero muchos conductores empiezan a sentir restricciones en su libertad para seleccionar su propia velocidad. A la hora de la calzada se debe analizar primeramente dos tablas obtenidas de la norma NEVI 2, la cual sería vehículo de diseño y velocidad máxima de la vía. La primera nos permitirá conocer la anchura máxima de nuestro vehículo tipo, que sería 3 metros, y la rueda externa, que sería el espacio entre el espaldón y la vía. La segunda tabla nos permitirá conocer la separación entre los vehículos para así no ocasionar colisión, la cual sería de 150 milímetros, ya que nuestra vía es de 60 kilómetros por hora. En el dibujo realizado en AutoCAD se puede analizar a fondo los parámetros explicados anteriormente, el cual es de 3 metros, en la cual sería nuestro vehículo tipo, de 3.65 metros la anchura de los carriles, de 7.30 metros la anchura total de la calzada, la separación entre la rueda y el espaldón, 0.15 metros de la separación entre los vehículos para no ocasionar colisiones, y de 0.6 metros del espaldón, lo cual toda la calzada tendría una longitud de 8.5 metros. Al momento de hablar del bombeo, se puede decir que es recomendado un intervalo del 1 al 4% dependiendo de la cantidad de precipitación presente en la zona. Por lo que para la selección de este parámetro se ha presentado la tabla propuesta,
en la cual seleccionamos el bombeo del 2%, ya que en nuestra carretera la superficie es de concreto. Trazado planimétrico. Análisis de las velocidades de diseño. Como podemos observar en la figura, esta tabla nos ayuda a establecer la velocidad de diseño según nuestra categoría de carretera y el tipo de terreno. Como ya hablamos previamente, nuestra categoría de la carretera es una carretera conectora, que sería primaria de la calzada. El tipo de terreno es montañoso, por lo cual tenemos que la velocidad de diseño de un tramo homogéneo es de 60 kilómetros por hora. Como tenemos en la figura anterior que la velocidad específica es de 60 kilómetros por hora, pues tendríamos según esta figura que para 60 kilómetros por hora el peralte recomendado es del 8%, la fricción transversal es del 0,17%, el radio mínimo es de 113 metros redondeado. El alineamiento en el civil 3D. Para el alineamiento en el civil 3D se utilizan los datos que ya hemos calculado previamente, que son 113 metros de radio de curvas. También tendríamos que verificar que tengan la centrotangencia de 60 metros, y al igual que el peralte del 8% y la velocidad específica de 60 kilómetros por hora. Si es que en tal caso, como ya tenemos previamente un trazado, a este tendríamos que moverle los puntos que ya hemos fijado para así poder cumplir con los requisitos de esta vía. Una vez tengamos el alineamiento en el civil 3D, se procede a tomar los datos, como se puede observar aquí. Estos son los datos del alineamiento, que es de el radio mínimo de 113, si cumple. Y la velocidad tenemos de 60 kilómetros y empezamos desde 9.500 metros. Para el análisis de la velocidad específica en cada tramo, se tendría que utilizar esta tabla para, para así poder, una vez tengamos los anteriores datos estos, se procede a importarlos a un Excel. Y una vez importados en el Excel, se procede a usar esta tabla para poder encontrar la velocidad gracias al segmento recto anterior de cada lado. Y así se define la velocidad específica. Y una vez tengamos esto, se procede al Excel y aquí se podría verificar que el sentido de ida tendríamos en cada tramo 60 kilómetros por hora. En el sentido de vuelta tendríamos igual de 60 kilómetros por hora. Por lo cual la velocidad específica máxima nos da de 60 kilómetros por hora. Y como ya se analizó, se pudo obtener que el avisado de la ruta inicia en 9.500 metros y finaliza en los 20.447 metros. O sea que tiene una distancia de 10.947 metros aproximadamente. Y la velocidad específica sería de 60 kilómetros por hora para el tramo de ida y para el tramo de vuelta. Y la velocidad máxima específica sería igual de 60 kilómetros por hora con un peralte del 8%. Otros elementos de diseño. La velocidad específica de una carretera es un factor importante a considerar en el diseño de estas mismas. Hay varios elementos de diseño que se deben tener en cuenta para elegir la velocidad específica adecuada para una carretera. Primero, como ya venimos hablando previamente, tenemos el diseño geométrico de la carretera. La velocidad específica debe ser apropiada para la curvatura y para la pendiente de la carretera. Por ejemplo, si la carretera tiene curvas pronunciadas o una pendiente pronunciada, es posible que sea necesario reducir la velocidad para garantizar la seguridad de los conductores. Otro elemento para tener en cuenta es el uso de la carretera. Por ejemplo, si la carretera se utiliza principalmente para transporte de carga pesada, se puede requerir una velocidad más baja para garantizar la seguridad y la eficiencia del tráfico. Por otro lado, si la carretera se utiliza principalmente para el transporte de pasajeros, se puede permitir una velocidad más alta. Y como último debemos tener en cuenta el entorno en el que se encuentra la carretera. Si la carretera está rodeada de áreas residenciales o de tráfico peatonal, es posible que sea necesario reducir la velocidad para proteger a los peatones y minimizar el ruido y la contaminación del aire. Como breve resumen, podemos decir que hay varios elementos de diseño que deben tener en cuenta para elegir la velocidad específica por una carretera. Estos son incluyendo el uso
Esto se incluye el uso general de la carretera, el diseño geométrico y el entorno en la que ésta se encuentra.